Buenos días, amables televidentes. El canal 2 de la señal de Global TV en Cali y el Valle del Cauca, el grupo multisectorial, gremio de empresarios vallecaucanos que apuestan por la responsabilidad social empresarial, y la Corporación Cívica Daniel Guilar Secán les ofrecen una vez más el informativo Nuestra Gente, matutino de análisis y de opinión de la mano de expertos y actores en los temas de palpitante actualidad que interesan a la ciudad, a la región y al país. El tema que hoy nos va a ocupar es el tema de la vivienda, y particularmente la vivienda en Cali y el Valle del Cauca. Nos acompaña en este momento en el estudio María Elena Muñoz. Ella es la gerente de la constructora Marvis de aquí de la ciudad de Cali, que trabaja en Cali y varios municipios del departamento. Buenos días, María Elena. Buenos días. Y estamos a la espera del doctor Ricardo Arias. Él es el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, que nos ha dicho, ya nos confirmó esta mañana, que estaría llegando un poco retrasado porque viene de otro medio de comunicación, pero lo vamos a tener aquí para que hablemos sobre las expectativas de la ciudad de la prosperidad y de la vivienda gratis, del ahorro, o mejor, de las cuotas de vivienda convertidas en ahorro y de alguna manera capitalizando el arrendamiento de muchos colombianos y muchos caleños y caleñas. Entremos en materia, María Elena. Como un primer paneo, así de bulto, ¿cómo ve usted el tema de la vivienda en Cali y el Valle del Cauca, y particularmente la vivienda de interés social? Bueno, digamos que en Cali tenemos un déficit muy grande de vivienda, ¿no? Aproximadamente el déficit en Cali es de 140.000, 150.000 viviendas, y en el Valle del Cauca más o menos de 140.000, 150.000 viviendas en Cali, el déficit. Y en el Valle del Cauca es como de 250.000 viviendas. ¿Cuál es la problemática, digámoslo así, para el constructor? En Cali no hay suelo. Entonces, allí empieza la problemática pues para hacer vivienda de interés social. En Cali no hay suelo, no hay zonas de expansión. ¿Qué pasa con las zonas de expansión? O sea, cuando el constructor va a hacer los planes parciales, todo se para en el Consejo. En 7 años el Consejo aprobó 2 planes parciales, en 7 años. Entonces, allí se frena todo. Entonces, digamos que los constructores tenemos mucho interés. Yo como constructora tengo mucho interés en hacer vivienda de interés social, pero resulta que en Cali, como no hay suelos y como hay tantos frenos, me tengo que desplazar a otras ciudades del valle, como Candelaria, Jamundí, Palmira. Entonces, y los caleños les toca irse para allá, porque no hay otra alternativa hoy. Bueno, recibamos a nuestro periodista jefe Cristian Peñate, quien estaba pendiente de la confirmación de la visita del presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias. Cristian, buenos días, cuéntanos. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctora María Elena, bienvenida para estar aquí en el informativo de Nuestra Gente, y buenos días a cada uno de los televidentes que están pendientes de esta información. Queremos que también usted se comunique, mi estimado televidente, porque el tema es vivienda, y vivienda también es un tema interesante en el día de hoy, porque hoy llega el ministro de Vivienda, el doctor Germán Vargas Llera, precisamente a entregar buenas noticias a todos los caleños. No olviden seguirnos a través de nuestra cuenta Twitter, Informativo Nuestra Gente, a nuestra cuenta Facebook, Informativo Nuestra Gente, y nuestra página web www.canal2.com.co. Y también ahorita va a aparecer los números para que usted nos llame, nos diga algunas inquietudes relacionadas al tema de vivienda. Si usted no tiene vivienda, cómo adquirir vivienda y cómo el gobierno va a direccionar el tema de vivienda gratuita para los caleños. Cristian, usted estuvo ayer cubriendo la reunión que hizo la Secretaría de Vivienda de Cali y el alcalde en Agua Blanca. Sí, realmente son 296 viviendas que va a entregar, digamos, por intermedio de la Secretaría de Vivienda Social, la doctora María Emma Verón, que es la secretaria, la titular de la cartera de vivienda, ha anunciado estas muy buenas noticias, entre otras cosas, realmente partiendo de una necesidad prioritaria, doctora María Elena, el tema de aquellas personas que perdieron todo con la ola invernal del año 2010 y la ola invernal del año 2011.
y por eso se le va a entregar inicialmente en el proyecto Barrio Taller, se van a entregar 760 viviendas y esto realmente se piensa hacerlo mancomunadamente con el Ministerio de Vivienda, que hoy precisamente llega el doctor Germán Vargas Lleras. Y el resto de viviendas lo van a hacer en diferentes partes, inclusive en el sector del conjunto residencial Santa Elena, donde también van a hacer un cubrimiento y la gente solamente va a tener que colocar 10 millones de pesos con la ayuda de la banca para que le pueda solucionar estos inconvenientes a aquellas personas que lo han perdido todo. Entonces perdón, doctor José Alberto, y a todos los televidentes, parte de una iniciativa del señor alcalde Rodrigo Guerrero con el apoyo del gobierno central en este sentido. Es 296 viviendas de lo que se tiene prometido, que son 6.000 viviendas para el sector del área metropolitana de Cali. El gobierno nacional ha anunciado que va a regalar. A mí no me gusta la palabra regalar, sobre todo hablándose de vivienda, porque los que somos padres y madres de familia sabemos que lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta. Y aunque se trata de facilitar el acceso de la vivienda para las familias colombianas, es inentendible que un padre de familia o una madre de familia tenga con qué comprarse un televisor o tenga con qué pasear, así sea de vez en cuando, y no tenga para dar una mínima cuota para lo que va a ser el techo para su prole, para sus hijos, para su mujer, etcétera. Sin embargo, al margen de esa apreciación, el gobierno de Juan Manuel Santos ha hablado de 100.000 viviendas gratis, de las cuales se aspiraba que a Cali le correspondieran 10.000 y tantas. Se han presentado proyectos que en principio aparentemente le van a otorgar 6.000 de las 10.000, pero en este momento solo tenemos 3.000 relativamente garantizadas, 296 en la zona del barrio Taller, como lo explica Cristian, que son 296, en Altos de Santa Elena, que serán 1.520, y en el Pondaje, que serán 1.184. Estas 3.000 viviendas se supone que hacen parte de las 100.000 viviendas del gobierno nacional. Yo le pregunto a usted, que es constructora, María Elena, y que también, para información de los televidentes, estuvo en el gremio de los constructores en Camacol, fue la subgerente de Camacol varios años en la década anterior. Primero, la vivienda gratis es una realidad, realmente le sirve a las familias. Ustedes, los constructores, le apuestan a ese tipo de modelo, les beneficia o no, no solo a los constructores sino a la ciudad, que haya este tipo de programas, o tienen ustedes alguna alternativa o algún ajuste que quieran proponer. Bueno, personalmente a mí el tema de la vivienda regalada no me suena. Digamos que yo soy de las que pienso que ¿será que esa es la solución? ¿O será que la solución es más bien generar empleo para que la gente pueda adquirir una vivienda digna? Yo siempre me he hecho esa pregunta a partir del momento en que el ministro hizo el anuncio de las viviendas gratis. Para mí la palabra regalada, como tú lo decías, o sea, le suena a uno como, sí, en términos de vivienda regalada. Y es más, a nosotros se nos ha presentado, nosotros tenemos un proyecto de vivienda de interés social y hay mucha gente de la que estaba interesada en comprar que dice, no, yo voy a esperar las viviendas regaladas porque de pronto me toca una, entonces yo voy a esperar. Y entonces le han creado a la gente como esa ilusión, esa esperanza de que le van a regalar una vivienda y la gente está parada esperando que el gobierno le regale una vivienda. Pero resulta que la gente realmente solo lee los titulares o ve los titulares de los noticieros y no se adentra a mirar en sí para quién es la vivienda regalada o qué es lo que el gobierno está esperando regalarle a quién esa vivienda. Entonces digamos que para mí eso es un sofisma de distracción. Yo no lo veo como una alternativa o como una solución al problema que hay del déficit de vivienda. Yo pienso que
que el gobierno tiene otras alternativas. Para mí una de esas, o la primera, es generar empleo. Más que regalar una vivienda, es generar empleo para que la gente pueda acceder a su vivienda y pueda escoger su vivienda como la quiera, dentro del ramo de vivienda de interés social o dentro de las capacidades económicas de la persona. Eso es lo que yo pensaría acerca de la vivienda que están ofreciendo en este momento. Yo como constructora, de pronto, no sé, pienso que para las constructoras no es muy, o sea, no me siento realmente motivada a entrar en esos proyectos. ¿Ustedes no están participando? En este momento, no. Ya. ¿Y no lo hacen porque han decidido no participar de este tipo de iniciativas? Sí, lo que pasa es que eso tiene, digamos que la noticia es vivienda regalada, hay unas digamos, ¿cuántas notas tiene? Unos requisitos para los constructores, y realmente aquí hay unos requisitos para los constructores, otros para el municipio puede tener el lote, pero entonces hay unos requisitos pues, y si yo como constructora llevo el lote, entonces yo me tengo que financiar completamente, y luego si el gobierno me retribuye pues lo que yo he invertido. Hay muchos factores, pero yo realmente pienso que definitivamente es muy difícil para las constructoras realmente entrar como a participar. Ahora hay otra cosa, y es que aquí, y digámoslo, no solamente en Cali, sino a nivel Colombia, aquí las cosas políticamente a veces están muy amarradas, y uno piensa, nosotros somos una constructora pequeña, Marvis es una constructora, digamos, que pertenece al sector de las pymes. Tenemos en este momento 2 proyectos de vivienda, uno en Carmelo Candelaria y otro en Buenaventura. ¿De cuántas viviendas? El de Carmelo Candelaria es de 152 viviendas de interés social, y el de Buenaventura vamos a hacer 600 apartamentos en bloques de 10 pisos, 15 torres, 4 apartamentos por piso. Es un convenio que acabamos de firmar con la alcaldía de Candelaria, donde ellos colocan el lote y nosotros entramos pues a hacer la construcción y el financiamiento y todo de la vivienda. Entonces, digamos que las cosas con el gobierno aquí a veces están muy amarradas con las grandes constructoras. Entonces las empresas pequeñas, no solo en el sector de la construcción, sino en los diferentes sectores, tenemos muy poca oportunidad muchas veces de poder participar en esos programas del gobierno. Además, usted decía ahora que en Cali no hay tierra, entonces la poca que hay ya está amarrada a las grandes constructoras. Exactamente, así es. Y si no, la que hay es extremadamente costosa, y entonces no me sirve para hacer vivienda de interés social. Doctora, precisamente sobre eso, lo que acaba de decir el doctor José Alberto, quiero decirles algo. Ayer fue una de las preguntas que este servidor le hizo al señor alcalde Rodrigo Guerrero, porque inicialmente, cuando se lanzó el proyecto de las 100.000 viviendas para Colombia, el doctor Guerrero fue uno de los primeros que dijo en Cali: aquí no hay terrenos para construir viviendas, y lo que se pensaba hacer de 60.000, o lo que se piensa hacer de 60.000. Yo le pregunté: doctor Guerrero, ¿hay terreno? Y me dijo que sí. Y yo, ¿de dónde apareció entonces ese terreno, doctora Marielena? Es la pregunta. ¿De dónde apareció? No sé, no se sabe, de pronto, no sé, pueden ser terrenos de particulares que en este momento... O ejidales. O ejidales, también. Como ahora ya la superintendencia de notario y registro le ha metido el diente a la ciudad de Cali, sí. Es posible que muchos terrenos ejidales que estaban ahí parapetados y camuflados, como que no eran de la ciudad sino de particulares, ahora ya los estén obligando, las circunstancias de ley, a reconocer que parte de esas tierras son de la ciudad, y allí se habría vivienda. Sí, claro, y porque uno siempre ha oído en Cali donde hay para hacer vivienda, Navarro, lo que es el sector Santa Elena, pero mire que uno habla con una persona, con un cliente, con una persona que quiere vivienda y no quiere Navarro, no quiere Santa Elena por problemas de seguridad, y entonces la gente prefiere irse a las afueras, donde va a vivir otro tipo de calidad de vida. A propósito de eso, doctora Marielena, yo quisiera que precisamente los televidentes, y si hay algún televidente que me está viendo del conjunto residencial Santa Elena o el barrio Santa Elena, que nos llame y nos diga, porque comentamos, le hicimos la pregunta, no solamente al alcalde, no solamente a la doctora María Emma Lucía Verón, sino también al secretario de Gobierno o secretario del Interior del municipio de Santiago de Cali, al doctor Carlos José Holguín, porque en materia de inseguridad eso está afectando, y la gente, doctor José Alberto, no
se están yendo para esos lugares. Son viviendas de interés sociales. El gobierno les ayuda, pero la gente no se quiere ir para allá. Teme mucho por su seguridad. Teme mucho porque no hay vías. Es más, en Santa Elena están pidiendo a gritos vías para que los buses, busetas puedan llegar hasta allá. Están tratando de hablar con la doctora María del Pilar, la ingeniera María del Pilar Rodríguez, la gerente de Metro Cali, para que les ayude y una ruta pase por allí, por ese sector, y hasta ahora no ha pasado. Son problemas que se están originando a través del tema de vivienda de interés social, doctora. Sí, así es, y uno espera, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la vivienda de interés prioritario? Que hacen unas cosas que no son dignas para la gente, vías peatonales, unos cajones, 42 metros cuadrados, 35 metros cuadrados de lote, entonces uno no entiende cómo una persona pueda vivir en un espacio de eso. ¿Por qué nos hemos caracterizado nosotros como constructora? Por hacer una vivienda digna. Entonces, yo participé en el proyecto de la aldea campestre en Villagorgona, construí las 3 primeras etapas de ese proyecto, que son aproximadamente 900 viviendas, y hacíamos casas de interés social en lotes de 90 metros cuadrados. ¿Por qué ahora son cajas de fósforo las que están construyendo, doctora? Por el precio, por el costo. Entonces, primero porque la tierra es muy alta, y segundo porque los costos no permiten, pero sin embargo yo pienso que no solamente es eso, lo que pasa es que a veces tenemos el sofisma de que la gente de escasos recursos vive en cualquier parte, vive en cualquier hueco donde la metan, y resulta que yo por ejemplo como gerente de constructora y socia que soy de la constructora, pienso siempre en hacer una casa donde yo me sienta bien. Aquí en Cali, en los años del gobierno de Belisario Betancur, cuando se habló de la vivienda sin cuota inicial, y se hizo un gran programa con el Banco Central Hipotecario, que era fue cuando salió el Vallado, toda esta zona de Cali, las viviendas eran grandes, hay que reconocerlo que eran grandes, pero en los últimos años, con el famoso Potrero Grande, por ejemplo, es todo lo contrario. O sea, si uno compara el Vallado con Potrero Grande, ahí encuentra cómo ha cambiado la perspectiva desde la construcción, desde el concepto de vivienda. En el Vallado todavía usted encuentra lotes, como usted dice, de 90 metros cuadrados, y en Potrero Grande encuentra lotes de 40 metros cuadrados, que además hechos en 2 alturas, en 2 niveles, son unas cosas, mejor dicho, insufribles para el que les toca vivir allí. Sí, claro que no hay que dejar de un lado de pensar que es por el mismo hecho que no hay tierra, entonces lo que se pretende es hacer edificación en altura, entonces tratar de que las personas crezcan pero hacia arriba, a que sigan su vivienda en altura, que también lo ha generado es la escasez de la tierra. Sin embargo, por eso yo insisto en que definitivamente tenemos que irnos a las afueras, o sea, ¿cuánto hay del puente de Juanchito al Carmelo? Son 10 minutos. Hay transporte intermunicipal todo el tiempo hasta las 10 de la noche. Perdón, doctora, en ese sector sí, pero hay sectores que ni siquiera las busetas o los buses pasan. Sí, depende también de los sectores, ¿no? Pero Candelaria es una muy buena alternativa. Y adicional a eso, entonces la gente que encuentra, que es lo que me ha dicho la gente, por ejemplo, la que ha comprado en Villagorgona. Entonces la gente dice, encuentro tranquilidad, me siento como si estuviera en el campo, porque son sitios campestres, encuentro seguridad para mis hijos, o sea, no encuentra lo que va a ir a encontrar en un Navarro, en un Santa Elena, porque es que la gente por allá se queja mucho de la inseguridad, mientras que si usted se va a las afueras ve que el entorno le cambia para su familia. Fuera de Candelaria, ¿qué otra opción tenemos en Cali para pensar en viviendas perimetrales? Palmira, que está creciendo mucho, Palmira, y hay mucha construcción en Palmira. Doctora, ¿para dónde está creciendo Cali? Cali crece más hacia el sur, ¿no? Que es para Jamundí. Pero eso es vivienda de estrato 6, 5 y 6. Sí, pero hay partes que están haciendo vivienda de interés social, o sea, depende, por ejemplo, Confandi ha hecho vivienda de interés social en Jamundí. Entonces, pero el problema, ¿sabe cuál es el problema de Jamundí? En Jamundí hay mucha tierra, pero no se puede comprar porque es tierra contaminada. No sirve la tierra. Entonces nosotros estuvimos a punto de comprar un terreno en Jamundí y habíamos hecho el estudio de títulos y ya, o sea, íbamos a firmar la promesa de compraventa, le estoy hablando hoy, era jueves, la íbamos a firmar el lunes y chum, salió que no podíamos comprar ese terreno porque el que lo tenía en ese momento era testaferro. Entonces en Jamundí
La tierra está completamente, hay muchos, si usted va hay mucha tierra, pero no sirve la tierra. Claro, pero aclaremos que no sirve no porque tenga lixiviados, sino por problemas de tradición del inmueble. Tradición, sí. Hay algo que me llama la atención, doctora, y usted debe conocer esto a fondo, y es el tema de la firma constructora. ¿Ustedes cómo licitan con el gobierno? ¿Ustedes cómo participan? Si en esto todas las firmas constructoras tienen el chance de poder ofrecer al gobierno nacional unos atractivos interesantes para la comunidad. Realmente nosotros en este momento estuvimos participando en Buenaventura y por eso fue que nos ganamos el proyecto Buenaventura. Porque ofrecimos, digamos, un factor diferenciador. Tenemos unos profesionales pues de alta experiencia en el sector, pero digamos que llegamos a la alcaldía más por toda la parte social que nos involucra, porque nosotros como constructora estamos muy interesados en ofrecerle a la gente una vivienda digna, y nuestra propuesta, que fue de apartamentos, pero apartamentos de 72 metros cuadrados para la gente, en vivienda de interés social, con una urbanización que va a tener ascensor, que va a tener de pronto una citofonía, que va a tener parques, que va a tener zona de esparcimiento. Eso hizo que nosotros fuéramos escogidos para hacer el proyecto que se llama Balcones de Bellavista y que está en el barrio Bellavista, que a pesar de que es un barrio que en Buenaventura, digamos que en esos municipios no hay mucha estratificación, pero si lo comparamos pues con la estratificación de Cali, sería un barrio que estuviera en un estrato 4, que está en todo el frente de la 14 de Buenaventura. Entonces digamos que es al lado de la Clínica Santa Sofía. Entonces digamos que vamos a ofrecer una vivienda de interés social en un buen sector y muy buena calidad de vivienda. Aquí en Cali es muy difícil entrar a licitar y a competir con los grandes. Es dificilísimo. Para una constructora pequeña como nosotros es muy difícil, muy difícil. Bueno, yo quisiera, y disculpe doctor, nosotros preparamos una nota en la sala de redacción del informativo de Nuestra Gente para dar a conocer lo que pasó ayer, lo que ha dicho el señor alcalde, lo que ha dicho la titular de la cartera de vivienda, la doctora Verón. Sobre este tema, vamos a verlo, doctor, para engalanar y para darle más formato a este tema de vivienda, que es muy importante en el día de hoy, porque va a ser algo trascendental la noticia que va a entregar el señor ministro de Vivienda, el doctor Germán Vargas Lleras. Vamos a ver la nota. La Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría de Vivienda Social anunciaron que 296 familias de escasos recursos y en estado de vulnerabilidad recibirán viviendas gratuitas. La meta nuestra es hacer 60.000 en los 4 años, pero estas son especialmente importantes porque van a resolver problemas apremiantes, desocupar el Jarillón, resolver invasiones que están alrededor de la Laguna del Pondaje. Entonces, estas son especialmente agudas porque están solucionando un conflicto que está generando intranquilidad en la ciudad. Mire, lo que nosotros hemos planteado, primero pues que mal haríamos nosotros a decirle al gobierno no, llévela para otra parte. Nosotros estamos haciendo un proceso, primero, de una gran inversión social para ver cómo se van a escoger a las personas. Segundo, vamos a pedir que se vinculen en la construcción de su vivienda. O sea, que en cierta forma se ganen el derecho a la vivienda a través del trabajo, que puede ser en la misma vivienda o en las zonas aledañas, en la construcción de los parques alrededor de la zona, para que sea un premio y no sea simplemente una lotería. El proyecto forma parte de la ley de las 100.000 viviendas gratis que impulsa el gobierno nacional. De estas, 3.000 le corresponden a Cali. De las 6.000 viviendas que se asignaron para el Valle del Cauca, 3.000 son para el municipio de Santiago de Cali. La segunda buena noticia es que vamos a entregar las primeras viviendas gratis con el proyecto Barrio Taller, donde el cierre financiero que antes tenían que hacer las familias, lo va a hacer el programa de las 100.000 viviendas gratis. Eso significa para el municipio de Santiago de Cali que ha bajado más o menos unos 3.300 millones de pesos adicionales para este proyecto, para que nuestras familias sirvieran sus viviendas gratis. La tercera buena noticia es que a través del Fondo de Adaptación, las 728 viviendas de etapa 5 Potrero Grande también tienen cierre financiero y serán entregadas gratuitamente a aquellas familias que ya fueron asignadas porque desalojaron pacíficamente el Jarillón. Empezamos ya a construir la segunda etapa de la fase 1 del
proyecto, macroproyecto Altos de Santa Elena, entra a formar parte de las 3.000 viviendas gratuitas, donde el Ministerio de Vivienda y Ciudad Territorio nos ha asegurado aproximadamente 30.000 millones de pesos para la construcción de los edificios, porque ya teníamos una inversión de 12.300 millones de pesos en las obras de urbanismo. Habitantes de zonas vulnerables como Potrero Grande, El Sarillón y parte de Santa Elena se verían beneficiados con este proyecto. Muy bien, ahí vemos algunos anuncios que el alcalde y la secretaria de Vivienda de la ciudad dan sobre vivienda, especialmente para las capas más pobres de la población caleña. Pero surge una pregunta, ¿y qué pasa con la clase media? Porque casi siempre se habla de vivienda para los más pobres y se asume que los únicos que no poseen vivienda son los más pobres, los estratos 1 y 2, pero sucede que ese sándwich que hay entre el estrato 3 y el estrato 4 a veces termina sufriendo más por la falta de vivienda que las personas de las familias más pobres, que no digo que no encuentren dónde vivir, siempre tienen muchas dificultades para resolver su problema de vivienda, pero el problema es que en muchos casos viven en zonas de invasión o en posesiones que llevan muchos años de asentamiento, mientras que las familias de los sectores 3 y 4 y especialmente los de estrato 3 son familias que obligatoriamente por su estratificación social, por su dinámica laboral, se ven obligadas a vivir de arriendo, y los arriendos son un verdadero desangre financiero para las economías de las familias, y no tienen, cuando van a buscar una vivienda para estrato 3, usted me corregirá, María Elena, se encuentran con viviendas de 80, 90, 100 millones de pesos para estrato 3. Frente a eso, ustedes como constructores, ¿qué planteamiento tienen? Bueno, como primero, pues hay que aclarar que según estadísticas de Camacol, aquí más o menos en el año se forman 12.000 hogares, más de 12.000 hogares, de los cuales 10.000 pertenecen a estratos 1, 2 y 3. Entonces, por eso es que hoy estamos hablando de atacar vivienda de interés social, porque es que la gente de estrato 3 la podemos incluir en vivienda de interés social, porque la vivienda de interés social va hasta 135 salarios mínimos legales, estamos hablando de 76,5 millones. Por ejemplo, en Buenaventura no vamos a hacer, en ese lote no vamos a hacer vivienda de interés prioritario, sino vivienda de interés social. Van a ser apartamentos que van a estar alrededor de los 75, 76 millones, para atacar ese tipo, porque ¿qué nos decía la secretaria de Vivienda de Buenaventura? Es que aquí hay mucha gente, profesores, las personas que trabajan en la alcaldía, que son estrato 3, o sea, gente que tiene de pronto un salario fijo, con sus prestaciones, que se ganan más de 1,5 millones, que se ganan 1.300.000, 1,5 millones, y no está atendida. Esa es la parte que, y con el proyecto en Buenaventura buscamos atender ese tipo de personas, esos estratos de personas. Doctora María Elena, a propósito del tema de Buenaventura que usted está tocando, me llama la atención algo. Buenaventura está creciendo con el tema del Tratado de Libre Comercio, ahora cuando se inaugure la doble calzada, con los proyectos que se está haciendo, el desarrollo que se está viendo no solamente para Cali, sino para todo el occidente colombiano. Pregunto, ¿qué proyectos hay allá de vivienda en Buenaventura? No, es que Buenaventura, por eso yo le decía ahora que Buenaventura ha sufrido mucho con las anteriores administraciones, y esta administración está empeñada en hacer vivienda. En 8 años, me contaba el secretario de Vivienda, hicieron 250 viviendas, en 8 años. Caramba, tampoco. Entonces, hoy están reprogramando todo y aspiran a hacer siquiera 5.000 viviendas en el mandato de este alcalde. Entonces, Buenaventura se está moviendo mucho. Nosotros ahora estamos con ese proyecto, pero estamos viendo otras alternativas. Allá ellos también están incluidos dentro de las viviendas gratis, pues que va a entregar el gobierno. El problema de vivienda, más que el de Cali, es también suelo, pero allá se agudiza más. Y entonces por eso allá hay que construir en altura, no se puede hacer de otra manera. Ahora, lo otro que por ejemplo, yo en el Carmelo tengo casas arrancan en 41,900, pero para que mire que 41,900 estamos hablando de vivienda de interés prioritario, porque la vivienda de interés prioritario más o menos es entre los 39 y los 50. Y sin embargo, cuando ayer estuve con un banco, entonces,
¿qué ingreso le exigen a una persona para acceder a un crédito de una vivienda de 42 millones? Que el banco le financia el 70%, 1.200.000 pesos tiene que ser el ingreso de la familia para poder acceder a una vivienda de 42 millones que el banco se la financia. Doctora, discúlpeme, entonces, ¿la persona que se gana un salario mínimo no tiene derecho a vivir? No tiene derecho a acceder a ese tipo de vivienda. No. Era lo que yo ayer, entonces, sí, haciendo los cálculos, entonces, porque es que el banco, pues, tiene sus políticas y entonces, pues, tiene que asegurar su plata. Entonces, ayer yo decía, pero ¿cómo así que yo para comprar una vivienda de 42 millones donde me van a financiar 28, tengo que tener unos ingresos familiares de 1.200.000 pesos para que el banco me estudie el crédito? Pero no solo eso, sino que aquí también hay que hacer notar que tanto la vivienda gratis como la vivienda de interés social termina siendo un gran negocio para el banco. Y aquí, finalmente, claro, detrás de la necesidad de la familia, los que realmente se benefician son los vendedores de materiales, los fabricantes de materiales de construcción y los banqueros. Porque esa familia que le piden 1.200.000, cuando llega el momento, después de haber firmado la hipoteca, si comienza a atrasarse, primero se les tiene que ir con el VR, que es un engendro que lo que hace es mantener supuestamente a valor constante una deuda. Yo conozco casos, uno muy dramático de alguien muy cercano al canal, que le prestaron 15 millones de pesos, lleva 10 años pagando y debe 42 millones de pesos. ¿Cómo puede entenderse eso? ¿Y cómo puede ser aceptable que uno se haga el ciego y el sordo frente a semejante atropello, semejante atraco? Porque eso es así, hay que decirlo. Porque la familia, con la desesperación de entrar a la vivienda, no se da cuenta cómo le va a crecer exponencialmente esa deuda. Y el banquero, el día que la familia no puede pagar, le quita la casa, pero la deuda sigue vigente. ¡Qué bonito! Y entonces hablamos de vivienda de interés social, de vivienda gratis, de prosperidad democrática, de paz social, y no nos dicen la verdad, que finalmente el gran negocio lo hacen los que tienen la plata. Ahora, yo no entiendo algo, doctor José Alberto y televidentes. El tema, ¿quién le da la plata a los bancos? Papá gobierno, ¿cierto? ¿Quién hace los proyectos para, entre comillas, poder ayudar a la comunidad, al pueblo colombiano? El gobierno. En este sentido, cuando se le ayuda, digamos, al habitante colombiano, ¿verdad? Se le ayuda a la persona necesitada por una vivienda que no tiene, ¿cómo es que el mismo gobierno le va a quitar el esfuerzo que hizo ese colombiano, ese habitante, esa persona que va a conseguir su propia casa? ¿Cómo es que el mismo gobierno le va a quitar a través del banco y le va a rematar su casa? No entendemos la posición del gobierno en este sentido. Yo creo que es menester que hoy, que el doctor Germán Vargas Lleras, ministro de Vivienda, realmente se apersone sobre esta situación y qué garantías le brinda al pueblo colombiano para adquirir vivienda de interés social. Sí, y por ejemplo ayer me decía, estamos otra vez con el beneficio de la tasa que da el gobierno. Entonces, por ejemplo, el banco me decía, nosotros estamos con una tasa del 13.70% anual, que eso representa pues una tasa efectiva como del 1,0 algo, entonces del 1,05, pero con el beneficio de la tasa que es 5 puntos, ese 13 y pico va a bajar a 8. Pero el estudio del crédito, el banco por políticas se lo hace sobre la tasa plena, sin el beneficio, porque el banco se tiene que curar en salud y el banco no puede, entonces el banco le hace el estudio del crédito al cliente con su tasa plena del 13%. Pero hoy hay un beneficio de 5 puntos para la gente, entonces ¿por qué no le hacen el estudio sobre la tasa del 8 y no del 13? Que no, porque el banco dentro de su política tiene que estar cubierto. Entonces le hace el estudio con una tasa del 13 y por eso es que los ingresos le dan tan altos. Entonces es allí donde yo también pienso que no hay equidad, porque si el gobierno me está dando hoy un beneficio de tasa, ¿por qué mi estudio no me lo hacen con el beneficio de tasa? Bueno, a propósito de este tema, doctora María Elena, el doctor Wilfran Benavides es uno de los asesores de la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro. Precisamente esta semana o este fin de semana, ayer comenzó en un sector al norte de la capital del departamento del Valle, se está realizando la Feria de la Vivienda. Precisamente hablamos con él y sobre este tema nos comentó. Bueno, siguiendo la
directriz del presidente de la República de que el Fondo Nacional del Ahorro debe llegar donde nadie llega, nuestro presidente, el doctor Ricardo Arias Mora, ha determinado que visitemos todo el territorio colombiano y en esta ocasión llegar al Valle y a su ciudad capital, que es Cali, con la ciudad de la prosperidad, que es el desplazamiento de nuestra entidad del Fondo Nacional del Ahorro a un departamento tan importante como el departamento del Valle, para atender de manera personalizada y de manera cercana a cada uno de los habitantes vallecaucanos. ¿Qué buenas noticias le trae el Fondo Nacional del Ahorro a los caleños? Le estamos diciendo a todos los caleños y a todos los vallecaucanos que si hay ahorro, hay vivienda, y que si hay ahorro, hay educación. Estamos enseñando nuevamente el ahorro como base de una sociedad sana, una sociedad con una economía saneada, y les decimos que es posible con el Fondo Nacional del Ahorro acceder a vivienda digna y a educación digna. ¿En qué consiste el arriendo convertido en ahorro? Bueno, esa es una de las noticias que nuestro presidente va a estar dando a conocer durante estos 4 días. Consiste en los tags de la vivienda, un proyecto que se viene adelantando para que le podamos dar al arriendo ese valor de ahorro y que se convierta de esta manera en propiedad. Es el ahorro convertido en propiedad. María Elena, explíquenos usted que está en el sector de la construcción, el tema del arriendo convertido en ahorro, ¿eso es así? ¿Es tan cierto como parece? No, yo en este momento no tendría la respuesta, pues porque el fondo realmente no ha explicado como de una manera clara cómo es el tema del arriendo convertido en ahorro. Yo tengo mis dudas con respecto al Fondo Nacional del Ahorro. Y hablo de esto porque es que a nosotros nos ha pasado mucho que la gente cuando hace un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro, me pasó no ahora, hace varios años, y entonces en el momento de yo entregarle la casa al cliente, el desembolso del Fondo Nacional del Ahorro, oiga, para que le desembolsen a la constructora esa plata, es peor que 90 días. Póngame cuidado, 90 días, no sé, yo sé que habrán hecho una muy buena campaña, pienso que han mejorado. No sé, no lo he vivido, pero sí viví la etapa crítica del fondo. Y a mí cuando un cliente me decía que era el crédito, era con el Fondo Nacional del Ahorro, hasta lo rechazábamos. La parte comercial tenía la orden de rechazar, porque es que la plata se quedaba 90, 120 días allí, yo ya entregándole la casa al cliente y el fondo no me desembolsa. Ahora, el fondo hoy en día, digámoslo así, yo estuve en la reunión del Fondo Nacional del Ahorro en Buenaventura, donde ellos están prestando todo el apoyo, ellos pues quieren prestar a la gente, por ejemplo, para el proyecto que nosotros vamos a hacer, pero ellos tienen unas condiciones, ¿no? Por eso se llama Fondo Nacional del Ahorro. El independiente, que es el que menos le presta al banco, porque cuando es informal, bueno, los bancos tienen una cantidad de cosas para el independiente. El Fondo Nacional, ¿qué le dice al independiente? Empiece a ahorrar. Y en un año, cuando usted lleve ahorrando un año en el Fondo Nacional del Ahorro, yo le digo cuánto le puedo prestar. Así funciona con el independiente. Entonces el independiente ahorra 100, 200, dependiendo de su ahorro mensual, así mismo va el crédito que le van a aprobar, el monto. Y cuando es empleado, le dicen que su empresa consigne las cesantías y en 6 meses le miramos la posibilidad de hacerle el crédito. Más o menos así funciona el Fondo Nacional del Ahorro. Pero yo realmente, como constructora, no tengo experiencias gratas con el Fondo Nacional del Ahorro. Yo espero que eso haya mejorado ostensiblemente y que hoy en día todo sea como más fácil. ¿A quién hay que creerle? ¿Al Fondo Nacional del Ahorro? ¿A quién hay que creerle? ¿A los bancos? ¿A quién hay que creerle en materia de la cuota baja de interés cuando usted quiere un préstamo para su vivienda? ¿A quién hay que creerle, doctora María Elena? Ahí es muy difícil lo que decíamos ahora de los bancos que prácticamente le quitan la casa al cliente cuando yo no pago. Ajá. Hacen cosas tan ilegales, porque eso es ilegal, porque yo dentro de mi cuota estoy pagando un interés. Usted paga un capital y usted paga un interés. Y cuando yo me atraso me cobran intereses sobre intereses. Y eso es ilegal. Claro. Y a usted le cobran intereses sobre intereses, sino que la gente no se da cuenta, o sea, la gente, digamos que en todos los contratos que se firman con el banco en letra menuda. Nosotros hemos tenido en el Canal 2, en algún programa de nuestras agendas especiales, a los representantes de la Asociación Nacional de Usuarios del UPAC y del VR Hoy.
y seguiremos insistiendo en este tipo de temas porque creemos que el papel de un medio de comunicación, especialmente un medio de comunicación local y regional, es acercarle la verdad de los hechos a la gente, porque si no nos dedicaríamos simplemente a ser caja de resonancia y medio de propaganda de la posición oficial, llámese ella del sector público o de los sectores más fuertes de la economía. Pero no se puede soslayar o disimular que efectivamente a las familias, la inmensa mayoría de ocasiones, quedan entrampadas con los créditos hipotecarios, porque el diseño que tiene el sistema financiero para financiar, valga la redundancia, la vivienda a la familia es un diseño, que, vuelvo a repetir, es que no hay derecho a que a uno le presten 10 millones y después de 10 años esté debiendo 3 veces los 10 millones. ¿Y qué se hizo la plata que uno entregó? Por Dios. Y fuera de que sigue debiendo 3 veces lo que uno le prestaron originalmente, le quitan la casa, se la rematan, a uno no le dan derecho a devolverle ni un peso y después el banco vuelve y vende la casa. ¿Hasta dónde? Si eso no es atentar contra la paz social, yo no entiendo cómo se puede hablar de paz social cuando el gobierno, los congresistas de la República y los jueces de la República no le meten diente de verdad a este tipo de atropellos a la paz social. Ellos, a su vez, estas personas... Hicimos una entrevista, el doctor John Jairo, Alexander Hernández, el tema era presentar el pasado 24, doctora Marielena, el pasado 24 de julio en el Congreso de la República, radicar un proyecto para que lo vieran los honorables y Senado de la República, para darle, digamos, aprobación en las, por lo menos en las primeras 3 veces en la sesión plenaria del Senado de la República. Ahora nadie se ha personado, nadie ha podido analizar esta situación, porque aquí va a favorecer especialmente a la persona que compra vivienda, que tiene problemas con el sistema de la VR, que es el anterior UPAC, ¿verdad?, para favorecer a los colombianos. Yo pregunto, ¿sí le darán cabida a esto para favorecer a aquella persona que compró una vivienda? Sí va a favorecer este proyecto a cada uno, y sí los senadores de la República, los honorables senadores de la República, van a colaborar en este sentido para apoyar a la persona que quiere una vivienda digna y para tener una calidad de estilo de vida extraordinario aquí en nuestro país. Entonces, el proyecto ya fue radicado. Nosotros precisamente vamos a conocer detalles de lo que hicieron en Bogotá esta misma semana para hacer un segundo programa sobre este tema que realmente le interesa no solamente a los caleños, sino a los colombianos, para poder adquirir, y aquellos que tienen problemas de que le puedan rematar su vivienda, puedan tener el apoyo del gobierno y tenerle un periodo extenso para poder pagar esas deudas. Y la prueba de que a este tipo de programas, que son programas críticos, que tratan de mostrar la otra faceta, el otro aspecto, la otra cara de la luna, los grandes constructores que están de alguna manera catapultados sobre la plataforma de la financiación oficial y de la financiación bancaria, no acceden, ellos no vienen, no aceptan nuestras invitaciones. Una constructora como la suya, Marvis, que es una constructora, como usted lo dice, pyme, pequeña, y que de alguna forma se ha ido especializando en vivienda de interés social, acepta venir acá a plantear también sus propias inquietudes, porque es que ustedes también, usted ya lo dijo, el Fondo Nacional del Ahorro, se hace mucha propaganda, tiene mucho dinero. Para ¿cuánto dinero vale la propaganda que hace el Fondo Nacional del Ahorro? Y que además, sea el momento de decirlo, lamentamos muchísimo que el señor presidente del Fondo Nacional del Ahorro no haya finalmente hecho presencia en el estudio. Y más lamentamos que en la ciudad de la prosperidad, que se hace hoy en Cali, como está pasando en otras ciudades del país, solo una emisora del país sea la dueña de la propaganda oficial, dueña de la vocera oficial, como si los demás medios, y especialmente los medios locales y regionales, no tuviéramos voz, derecho y deber de informarle oportuna y completamente a nuestros ciudadanos lo que está pasando. Frente a esto, Marielena, ¿qué le decimos a la familia, a ese padre de familia, a esa mujer jefe de hogar que está buscando la solución para su familia, pero que
usted y yo y nosotros sabemos que no va a acceder a vivienda gratis, que le va a tocar endeudarse, que le va a tocar buscar alternativa, ¿qué puede hacer esa familia? No, y que además de que le va a tocar endeudarse, definitivamente tenemos que ir a bancos. O sea, los bancos son los que le van a financiar al final su vivienda, porque ellos no van a tener todo el dinero para hacerlo. Ahora hay otra problemática, el subsidio de vivienda, y lo traigo a colación. ¿Por qué? Yo me gano el salario mínimo, tengo acceso a mi subsidio de vivienda, voy, presento mis papeles. Anteriormente, digamos que unos 5 o 6 años atrás, el subsidio se demoraba entre 3 y 6 meses en adjudicar. Hoy en día pasa un año y no han adjudicado el subsidio a la persona que... Hay un problema con Fandi, que es la que más rápido adjudica, está adjudicando entre 8 meses, un año. ¿Por qué se demora, doctora María Elena? ¿Por qué? ¿Por qué el tema de la tramitología? Porque eso es interno dentro de la caja, una de esas es esa, que no hay asignaciones presupuestales. Con Fandi dice pues que este año ellos doblaron pues el presupuesto que tenían para asignar subsidios, pero si tú vas a Confenalco se demora 18 y 24 meses asignar un subsidio. ¿Qué hace? Dígame uno como constructor o como constructor pequeño, yo le prometo al cliente que en un año le voy a entregar su casa. Cuando la casa está lista y el subsidio nada, y me toca esperar con mi casa ahí hecha, esperar a que la caja de compensación le desembolse un subsidio. ¿Por qué? Si los subsidios supuestamente están disponibles para la gente que tiene acceso a ellos, ¿por qué si yo cumplo con todos mis requisitos para acceder a mi subsidio se me está demorando tanto mi adjudicación de subsidio? ¿Qué está pasando ahí? Si el subsidio viene del gobierno. El subsidio viene, entonces ¿qué pasa con las cajas de compensación? Ahí también, y si usted ve, y uno ve los que están vendiendo vivienda de interés social donde la gente le adjudican subsidio, hay unas propagandas que dicen, si tiene su subsidio aprobado, le descontamos tanta plata. Si no tiene subsidio aprobado, como ya están para entregar en 6 meses, no, si usted viene a comprar con subsidio, no le podemos vender. ¿Por qué? Ahora, porque la gente ya... Ahora, y en Cali está lo del subsidio, y yo sí traigo a colación algo. Yo hablaba en esos días con otro constructor pequeño y me decía, mira cómo funcionan las licencias aquí en Cali. Entonces yo llevo mi proyecto allá donde el ingeniero X, que es el de las licencias, y entonces lo llevé. Ella me dijo... Entonces, la planeación. Sí. Y entonces a los 15 días volví, entonces bueno, me lo coloco allá, a los 15 días volví a ver cómo iba lo de mi licencia. Y estaba más abajo. Sí, exacto. Entonces, y arriba entonces estaba Meléndez, no sé, Normandía, Jaramillo Mora, y el mío acá abajo. A los 15 días volví, el mío estaba más abajo, hasta que yo le dije que ella es, digamos, una paisa, no, pero mira, ¿cómo así? Ponémelo aunque sea un poquito más arriba. Entonces es allí donde yo digo que nosotros los pequeños, ¿dónde están las oportunidades? ¿Dónde están? Y ella me decía, mira, iba cada 15 días y el mío está todavía más abajo. Y allí es donde nosotros como medio de comunicación, asumiendo la responsabilidad de lo que decimos, invitamos a la ciudadanía a que use las redes sociales, a que use la presión ciudadana, porque no hay derecho a que sigamos en manos de políticos inescrupulosos, funcionarios inescrupulosos y mal llamados empresarios inescrupulosos. Todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos derecho al servicio, todos tenemos derecho a la vida incluyente en sociedad. Entonces, como no podemos llegar directamente al presidente, directamente al alcalde, pues nos va a tocar ejercer presión por las redes sociales para ver si de pronto de esa manera nosotros logramos que se acaben esos nidos de corrupción, porque esto se llama así, sin rodeos, sin ambajes, corrupción. ¿Cómo puede ser posible que una constructora, porque no tiene plata, porque no tiene apellidos, porque no tiene nombres, pedigrí, entre en franca lid a un proceso aprobatorio de su licencia de construcción? Seguramente, como no están ofreciendo el CBY, o sea, el cómo voy yo, como no están ofreciendo los ajís, como no están dejándose sobornar por funcionarios inescrupulosos, porque muchas veces, aunque el alcalde, el gobernador o el presidente o el ministro quieran hacer las cosas, todos sabemos que al final, cuando comienzan a irrigarse de ahí hacia abajo, esos mandos medios, ese laberinto de poderes pequeños que hay en los ministerios, en las secretarías, en las oficinas públicas, es lo que termina dilatando todo el acceso al servicio que los ciudadanos tenemos. Ahora, a propósito de ese tema, doctor José Alberto Tejada,
hay algo que preocupa sinceramente. El señor ministro dijo en el mes de mayo que a partir de julio iba a venir la subasta de vivienda para Cali. Yo pregunto, doctora María Elena, ¿cuál subasta de vivienda para Cali es? ¿Por qué se apresuran algunos ministros a entregar algunas declaraciones a los medios de comunicación y más cuando se consigna por escrito ante los medios más importantes de Cali en este sentido? ¿Cuál es esa subasta de vivienda? Ahora, lo que ha dicho el doctor José Alberto, detrás de unas empresas pequeñas que tratan de licitar y buscar una participación del gobierno en materia de construcción de vivienda, si usted no tiene un padrino político, no le van a adjudicar nada, doctora Mariel. No le van a adjudicar nada si usted no tiene un padrino político. O chequeado. Y yo sí quiero hacer una acotación ahí, y es que yo que estoy trabajando en Candelaria yo me he encontrado, y ahí sí defiendo otro panorama completamente diferente. De pronto Cali, como es capital, entonces para llegar al alcalde aquí, pues allá, mire, yo voy a la alcaldía de Candelaria y me siento como en mi casa. Nunca he pedido cita para ir a hablar con el alcalde. Qué bueno que usted esté diciendo eso. Cuando estaba la doctora Nancy Estela, ¿cómo se llama el alcalde? Dígalo. Wilson, el alcalde hoy se llama Wilson, el apellido se me escapa en este momento. La anterior con la que tuve muy buena relación, que fue la alcaldesa Nancy Estela, nunca tenía que pedir cita para ir donde ella. Y con el que está ahora, igual. Es más, yo hago mis trámites de licencia y todo, ya me conocen, voy donde el de planeación sin pedir cita, voy acá, me dicen qué necesito, la doctora Esperanza Zambonive, te falta esto, lo otro, y hago mis trámites rápido. Y fuera de eso, por ejemplo, nosotros, el gobernador estuvo inaugurando hace como 3 semanas, pero lo que no dijeron en la inauguración de la estación de bombeo que se hizo en el Carmelo para el desagüe de las aguas lluvias, fue que Marvis Constructora, propietaria del lote donde se está haciendo el proyecto El Renacer del Carmelo, cedió el terreno para hacer la estación de bombeo. Inauguraron con gobernador, con alcalde, que también le jalé la oreja al alcalde, no invitaron a la constructora a la inauguración, para inaugurar la estación de bombeo que se hizo porque el Carmelo, y ustedes saben que ese sector sufre de inundaciones. El lote donde yo voy a hacer mi proyecto no se inunda y nunca se ha inundado, pero allí era el mejor sitio para hacer. Cuando estaba Nancy Estela, la anterior alcaldesa, me lo dijo, yo le dije, listo, yo les cedo los 90 metros cuadrados. Hicieron la estación de bombeo, la inauguraron hace como 3 semanas y la hicieron en nuestro lote, y allí, eso es un aporte social que le estamos haciendo al municipio. Claro. ¿No es reconocido? No, y no es reconocido, nadie dijo y salió en el periódico que el terreno lo habíamos cedido nosotros, porque sin terreno, ¿qué habían podido hacer? Nada. Correcto. Son situaciones que realmente, doctora María Elena, hay que manifestarla a través de los medios. Es una constructora de nombre, lo más probable es que lo hubieran hecho todo. En las primeras páginas de la gran prensa, en los titulares de los noticieros de radio y en los titulares de los noticieros de televisión estaría ya inundado. Ahora, hay situaciones en las cuales uno dice, vea, realmente alcalde, señor funcionario o señor representante de la Cámara o senador, apoyemos precisamente inicialmente. Bueno, yo quiero comentar ya aprovechando este tema y los pocos minutos que nos quedan. Ayer estuvimos reunidos en el lanzamiento del el sexto foro de innovación y competitividad, que aquí el ministro de Industria y Comercio, Sergio de Granado, había dicho. Y una de las preguntas que le hicimos al ministro era al tema de ¿cómo está Cali para recibir a más de 1.500 funcionarios internacionales de más de 32 países? Es como una minicumbre de las Américas como la que se hizo en Cartagena, pero ¿cómo está Cali? Es precisamente en infraestructura, en mediación, en vivienda, en cuestión hotelera, y realmente el doctor estaba diciendo, no, hay que decirle, señor alcalde, ahí estaba el doctor Guerrero, señor gobernador, ahí estaba el doctor Weimar Delgado Blandón, precisamente para comprometerlo con una iniciativa. Si nosotros, doctora María Elena, queremos tener envergadura, reuniones, foros de talla internacional, ¿cómo no podemos hacer tan mínimo de que una persona, un habitante de un municipio, de un corregimiento, tenga una vivienda digna? Es preocupante, sinceramente. Vamos a maquillar algo que la realidad es otra. Nosotros como medio tenemos que estar comprometidos y decirle a la comunidad, mire, la situación es esta, y hay que decirlo realmente. Y yo me quiero apoyar en lo que dice el doctor José Alberto. Las redes sociales son importantes para que se diga la verdad de la cruda realidad que está pasando con los habitantes de Cali y con los habitantes de los diferentes municipios del departamento del Valle. Bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos tenido 1 hora de conversación con María Elena Muñoz. Ella es la gerente de la constructora Marvis, una empresa
pequeña, mediana, que está dedicada a hacer vivienda en municipios circunvecinos, en este caso Candelaria, Buenaventura, y tiene proyectos de entrar a otros municipios del departamento. Está haciendo vivienda digna, porque nos consta, nosotros conocemos sus proyectos y ellos están trabajando sobre lotes que no están por debajo de los 72 metros cuadrados en ningún caso. Y esto es importante que usted como televidente y como ciudadano y ciudadana lo tenga en cuenta. El hecho de que a mí me ofrezcan vivienda no puede darle derecho al que me la ofrece que me la entregue en 30 metros cuadrados, porque así no se vive, porque somos familias, porque necesitamos un mínimo de espacios separados, porque necesitamos un mínimo de privacidad y porque necesitamos un mínimo de comodidad. Así que hacer vivienda y mostrar esas casas o esos cajones como solución de vivienda, por el contrario, puede convertirse en detonantes de violencia y de descomposición social, porque la plata se la ganan unos cuantos que nos echan el discurso que están ofreciendo vivienda, cuando lo que se están olvidando es que la vivienda es apenas uno de los elementos con los que se construye la familia, y la familia es el núcleo básico de la sociedad humana. Hasta ahora no hemos encontrado otro núcleo que nos represente mejor como especie. Recuerde que este programa es para que usted se informe, para que usted piense y para que usted decida en función del bienestar colectivo. Buenos días.